Mire, vamos a ir ubicándonos en nuestras Biblias. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Vamos a estar leyendo versículos 23 y 24. Muy bien. El título de la enseñanza del día de hoy es Verdaderos Adoradores. ¿Ok? Nosotros, ahorita en el mes de marzo, cuando empezó la pandemia, lamentablemente, y bueno, Dios ha permitido todas esas cosas, nuestra adoración a Dios fue interrumpida, ¿ok? En este lugar, como el sitio establecido por Dios para que la iglesia se reúna y adore a Dios. Y es un sitio también que la iglesia misma ha estado de acuerdo que sea el sitio para que la iglesia se reúna a adorar a Dios como iglesia. Este es un local donde la iglesia se reúne. Entonces, bueno, ya más de 6 meses, creo, hemos estado cada quien reuniéndose primero lo hicimos en sus casas cada quien, porque el sistema nos llevó a eso. Segundo, después lo empezamos a hacer por grupos pequeños, que fue lo último. Y hasta ahora se nos está dando el permiso de poder estar en grupos. Hay un grupo que funciona de 9 a 10 y un grupo que funciona de 11 a 12. Por ahora lo estamos haciendo así. Esperamos que dentro de poco, o que cuando Dios lo permita también, podamos estar todos reunidos juntos como iglesia. Tenemos algunas limitaciones y algunas otras cosas. Pero cuando yo me pongo a ver en el contexto bíblico o en el panorama bíblico cómo era la adoración, cómo eran los sistemas que se adoraban a Dios, incluso vemos sistemas de adoración a dioses paganos que también habían, y vemos que habían rituales específicos en la adoración, ¿ok? Muy definidos, muy marcados. Y con el pueblo de Dios pasaba igual, ¿sí? Voy a seguir hablando de eso un poco más adelante, pero quiero, como vamos a hablar de verdaderos adoradores, y entonces ahora estamos retomando otra vez la adoración, nunca hemos dejado de adorar verdaderamente a Dios, ¿ok? Porque siempre lo hemos hecho conforme a lo establecido por Dios, bien sea que usted lo hizo solo en su casa por cuando empezó la pandemia, y bien sea después cuando se empezó a hacer por grupos, que nos empezamos a reunir por grupos y que íbamos a visitar a los sectores. Y entonces ahora otra vez estamos retomando acá. Nunca la iglesia ha dejado de adorar a Dios como Dios manda, siempre lo hemos hecho. O sea, la adoración nunca se ha parado, ¿ok? Siempre hemos estado haciendo como Dios manda. Solamente que hubieron algunas limitaciones por allá y que nos llevó a hacerlo en nuestras casas. Muy bien. Entonces, como vamos a hablar de adoración y de adoradores, porque eso es lo que Dios busca, verdaderos adoradores, por acá tengo un término de adoración y dice así: acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. ¿Ok? En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra chak para indicar esa actitud, con la connotación de postrarse, arrodillarse, inclinarse. En el Nuevo Testamento, el término que se utiliza es proscuneo, que es reverenciar a una persona. Por acá tengo dos textos como ejemplo. Salmo 95:6 dice: venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y Salmos 96:9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Entonces aquí vemos que se presentan las dos formas, ¿ok? Y esto lo escribe David en los Salmos. La adoración se realiza o se puede realizar en privado o en público. Ella viene acompañada de rituales que se realizan en actos públicos cuando ya en este caso lo vemos. Vemos ejemplos de adoración en la Biblia, en la palabra de Dios, sobre todo en las 3 eras. En la era patriarcal, okay, recuerden que la era patriarcal es desde el tiempo de los patriarcas, incluso desde Génesis hasta que fue entregada la ley en el monte Sinaí. Del monte Sinaí entra la era judaica hasta la cruz de Cristo y el establecimiento de la iglesia. Esa es la era judaica bajo el sistema levítico de adoración, ¿ok? Lo que es el sistema judío, como lo establece allá. Y tenemos la era cristiana, que es desde la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el establecimiento de la iglesia, hasta la venida de Cristo. Ese es el periodo que nos corresponde a nosotros, ¿ok? El ministerio, la dispensación. Entonces, en cada una de esas dispensaciones o ministerios o tiempos o eras hubo un sistema de adoración. Por tal motivo yo no puedo adorar en este tiempo como adoraron ellos en otro tiempo, porque no es lo establecido por Dios. Entonces veíamos de repente el caso de Abraham, ¿ok?
como patriarca, como él cuando llegaba a un sitio, tenían y construían altares y tenían lugares específicos de adoración. Y eso lo hizo Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Ellos iban y llegaban a diferentes sitios, colocaban un altar, sacrificaban un animal y presentaban una adoración a Dios. Incluso ellos se iban de ese sitio, sobre todo cuando salieron de Ur de los Caldeos, pasaron por todo lo que era la tierra de Canaán, Siquén, todos esos sitios, y donde él iba y llegaba establecía un altar y ahí adoraba a Dios. O cuando Dios se le presentaba y Dios hablaba con él o pasaba alguna situación, él establecía o ellos establecían un altar de oración. Incluso después que daban vuelta y paseaban porque estaban como peregrinos y regresaban, otra vez llegaban al sitio específico y ahí presentaban su adoración a Dios. Bajo el sistema levítico de adoración, ¿okay? Que es ya bajo la ley, la adoración va más centrada y dirigida primeramente al tabernáculo, ¿ok? Que Dios establece como un lugar de adoración para el pueblo de Israel. El tabernáculo tuvo con ellos, por eso era un tabernáculo, era una carpa que se movía, se ensamblaba, se recogía y se movía según Dios lo quería. Pero ese tabernáculo fue establecido en Silo, ¿ok? En Betel, y ese hasta por ahí después ya se pierde lo del tabernáculo y no lo vemos más. Pero después del tabernáculo, o sea, todo el mundo tenía que ir a adorar a Silo, todo el mundo iba a adorar allá, a presentar su adoración a Dios. Después vemos el templo que construye Salomón, y ese templo en Jerusalén era el sitio escogido por Dios para que el pueblo fuera y presentara su adoración a Dios en ese sitio. Y había algo por allá donde en un perímetro de 25 kilómetros, todo israelita no podía faltar a las fiestas que se hacían en Jerusalén, en el templo, sobre todo a la Pascua, en un radio de 25 kilómetros. Si por alguna circunstancia o cosas que tenían que ver con rituales de purificación del sistema levítico de adoración, un israelita no podía celebrar la Pascua el primero del mes de Abib, lo podía hacer en el segundo mes en la misma fecha. Era una concesión que había y Dios lo permitía. ¿Okay? Esas eran cositas que tenían que ver con eso. Porque el pueblo no podía hacer su adoración como a ellos le pareciera, como a ellos mejor le pareciera. Vemos el caso de Nadab y Abiud, que presentaron un fuego extraño en el tabernáculo y murieron quemados, porque quemaron un incienso que Dios no había mandado. Cuando yo presento a Dios una adoración que no está bajo sus estatutos, yo estoy presentando a Dios un fuego extraño. Eso no es agradable a Dios. Y el cristiano tiene que tener cuidado con eso. El que pretende adorar a Dios y hacerlo en espíritu y en verdad, debe hacerlo como Dios manda, no como a él le parece. Y el mejor manual que tenemos nosotros para eso es la palabra de Dios. Ahí lo tenemos. Si nos guiamos por el manual, no vamos a tener problema. Ok, Juan 4, 23 y 24 dice lo siguiente. Aquí está el caso de Jesús que pasa por Samaria, tiene que ir a Jerusalén, pero entonces había una costumbre. Los judíos son enemigos de los samaritanos. Y ya vamos a ver de dónde nacen los samaritanos. Ellos, entonces, ni siquiera pasaban por ahí. Era como que si yo tengo que ir al centro y entonces yo no puedo pasar de la Plaza de Toro para allá. Hasta el centro, yo no puedo pasar por ahí. ¿Qué hago yo entonces? Me vengo por aquí, me meto por el cuartel Montilla, rodeo por la plaza y llego al centro. O me meto por aquí, rodeo por la urbanización Soco y llego allá a la plaza Campo Elías. Pero no voy a pasar por ahí, porque se consideraba, eran enemigos, pues. Pero Jesús, al propósito, pasa por el medio de Samaria y se consigue en el pozo de Jacob, se consigue con la mujer samaritana y tienen una conversación. Incluso la mujer se sorprende porque, como él siendo judío, hablaba con ella por la misma situación que tenían, que eran enemigos. Y mire, Jesús solamente habló con ella, se quedó 2 días en esa ciudad, se quedó porque le pidieron los habitantes que se quedara, mucha gente creyó en él. Y es algo importante y que notamos después en el libro de los Hechos. Esto es un poquitico como que me estoy saliendo de la idea de la adoración, pero es importante que lo sepan. Cuando llega Felipe a predicar en Hechos capítulo 8 y se convierten muchos samaritanos al cristianismo, recuérdense que ya Jesús había pasado en Juan capítulo 4, un tiempo antes, y ya Jesús había sembrado el evangelio allá, había sembrado la semilla del evangelio, ya habían hablado de esas cosas. Entonces cuando me imagino y estoy plenamente convencido que cuando Felipe llega y predica, ya esta gente conoce quién era Jesús, entonces se dan cuenta que él es el Cristo y todas esas cosas. Y me imagino que esta gente fueron
samaritanos temerosos de Dios, más que los otros samaritanos que no lo eran, incluso los mismos judíos, porque aún siendo judíos no eran temerosos de Dios. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó aquí? Vamos a leer 23 y 24. Entonces él tiene una conversación con la señora samaritana, la mujer samaritana. Vamos a leer el 21. Yo me voy a regresar un poquito hasta el 21 como que para abrir un poquito el contexto de la idea. Jesús le dijo, vámonos al 20. Nuestros padres adoraron en este monte, porque estamos hablando de la adoración, eso es lo que le dice ella a él. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Entonces eso pasó en esa conversación con ella. Ella hace su declaración, él le plantea estas cosas a Jesús y Jesús le dice cómo van a hacer las cosas. ¿Ok? Y esto es interesante y nos apoya mucho en lo que queremos mencionar en cuanto a la adoración. Porque ellos tenían el concepto de que en el monte donde estaban, ahí era el lugar de adoración. Los samaritanos tenían su propio sistema de adoración, ¿ok? Y los samaritanos los vemos mucho con Jesús, incluso hacen contraste mucho con el judío, porque vemos por ahí la parábola del buen samaritano. El buen samaritano fue el que ayudó, pasaron un sacerdote, pasó un levita, dejó al judío hermano ahí muriéndose, pero vino el samaritano y lo atendió. Vemos a los 10 leprosos que Jesús sana y que uno solo viene a dar gracias a Dios y ese es un samaritano. Y vemos a esta mujer samaritana que habló con él y vemos otros muchos samaritanos que aparecieron por allá, aparte de lo que aparece en el libro de los Hechos. Pero esta gente, a pesar de que los judíos los consideraban como enemigos, esta gente también creía en Dios, pero lo creían a su manera y ese es el problema. Y a lo mejor lo adoraban a su manera y ese es el problema. Y hoy día pasa lo mismo, que la gente quiere adorar a Dios como le parece. Y ese es el problema. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Dónde nacen los samaritanos? Mire, en Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 17, vemos la caída de Samaria, el exilio que fue la causa de la idolatría, porque tenían dioses paganos y eso los llevó al exilio. Y vemos el nacimiento de los samaritanos. ¿Ok? Los samaritanos fue una mezcla de judíos con gentiles. Y ahí estaba pasando que Asiria invadió a Israel, los llevó al exilio. Y esa gente nunca regresó. Entonces los que vivían en Samaria, todos fueron llevados cautivos. Se los llevaron cautivos. Y en esa nación, y ahí en ese territorio, los gobernantes asirios trajeron a otra gente. Se trajeron gente de diferentes lugares, paganos todos, y los pusieron a vivir ahí. Chévere. Entonces ellos tenían sus lugares de adoración, adoraban a sus dioses allá. Pero hubo un problema. Dice que Dios, ustedes se los voy a dejar como tarea para que lo lean, Segunda de Reyes, capítulo 17. Dios envió unos leones que los matara y entonces la gente empezó a tener miedo y llamaron a los gobernantes y pidieron que les enviaran a unos sacerdotes para que les enseñaran la ley del Dios de esa tierra, porque ellos no sabían cómo adorarlo. Y me imagino que ellos pensaban que con rendirle culto a él, al Dios altísimo, ellos se iban a librar de ese problema. Entonces ellos tenían sus dioses, eran de diferentes naciones y cada nación tenía un dios, pero había un problema, que ellos tenían a sus dioses y querían seguir adorando a sus dioses y a Dios también. Y eso es un problema. Hoy sigue pasando lo mismo. Hoy de repente, hoy queremos seguir adorando a Dios, pero también a nuestra manera o como a mí me parece. Sí. Incluso esto que ha pasado ahorita pudiera ser contraproducente y creo que parte de lo que estamos hablando es para que también podamos ir corrigiendo eso o incluso si yo tengo esa idea, porque nosotros tuvimos que apartarnos como 7 meses de la congregación, de este sitio, y nos empezamos a reunir individualmente y después por grupo y ahora estamos regresando. Entonces pudiera ser que como ya usted experimentó eso, usted diga, bueno, yo hoy domingo yo no puedo ir a la iglesia
yo me voy a quedar en mi casa, yo tengo pan, yo tengo vino, y entonces yo ahora voy a celebrar la cena en mi casa porque ya yo lo hice antes. Mire, tengan cuidado con eso. Eso es un error y Dios no se agrada de eso. Ahorita porque se suscitó un problema y hubo una circunstancia que nos llevó a hacer eso, y Dios lo permite. Cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia durante 70 años, ellos no tenían lugar donde reunirse. No había templo, no había nada. Entonces, de allá nacen las sinagogas. Y entonces ellos empiezan, después se trae eso a Israel y entonces empiezan a ver sinagogas. Ya vemos en el Nuevo Testamento donde aparecen las sinagogas, Jesús iba a la sinagoga, Pablo iba a la sinagoga, los apóstoles siempre que iban a una ciudad, lo primero que llegaban era una sinagoga y se empezó a establecer ese sistema. ¿Ok? Hoy nosotros no tenemos, no hay un lugar como ese, gracias a Dios. Dios estableció un mejor sistema de adoración, incluso en este pacto hay mejores promesas. Entonces ahora tenemos este, pero este es el lugar de reunión de la iglesia. Este es el lugar donde se invoca el nombre de Dios y donde nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. Entonces hay que tener cuidado, no vaya a ser que usted entonces piense en algún momento dado que como se dio esta contingencia y a usted se le presenta un pequeño problemita, usted se va a quedar en su casa y va a presentar su adoración allá. Déjeme decirle que no es correcto hacer eso, ¿ok? Incluso cuando los israelitas iban a entrar a la tierra prometida, y ya por ahí en Deuteronomio se empieza a hablar de eso, y ya existía el tabernáculo, no se podían hacer sacrificios en lugares altos porque la gente lo hacía, adoraba en cualquier lugar. Ya cuando se establece el tabernáculo, ya hay un lugar de adoración. Y eso le da continuidad al templo. Entonces ningún israelita podía agarrar un cordero, bien sea para la Pascua o cualquier otro sacrificio, y hacerlo en su casa. No podía hacerlo en un lugar alto. Entonces habían especificaciones y normas que Dios establece para que ellos fueran exclusivamente al lugar de reunión. En este caso sea el tabernáculo o el templo de adoración. Porque el sacrificio tenía que presentarse en el altar del sacrificio, ahí donde se hacía. No podía ser en otro lado. Ni siquiera fuera, pues, por darnos una idea. Llegué aquí, está el tabernáculo y yo lo voy a sacrificar aquí. No, era exclusivamente ahí. Sitios destinados por Dios para eso. Entonces hay que tener cuidado, la iglesia tiene que tener cuidado, no vaya a ser que pase por su mente en algún momento ese pensamiento. O sea, aprovechamos de decirlo por si acaso y tenemos que cuidarnos de eso. La adoración no se puede, para eso es la iglesia, para eso es el local, para eso es la reunión, para que usted lo haga en comunión con sus hermanos. Entonces, mira lo que dice Segunda de Reyes 17, 33, 34. Entonces eso es lo que hacían ellos, porque tenían sus dioses y todos, y llegaron allá y el sacerdote les enseñó y todo eso, chévere, aprendieron la ley, pero mira lo que hacían, temían a Jehová, porque eso fue lo que les enseñó el sacerdote, y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Entonces ellos, creyendo que adorando a Dios y a sus dioses estaba bien, dice, no están haciendo lo correcto, dice el escritor de Segunda de Reyes. Está mal. Nosotros tenemos que tener cuidado también. Hoy se ha dado, sí, es una mala costumbre, es presentar fuego extraño y es no hacer lo que Dios manda. Queremos adorar a Dios como cristianos bajo el nuevo pacto, utilizando el antiguo pacto, que es lo más cercano que tenemos. Es lo más cercano que tenemos aquí en la palabra de Dios, porque nadie lo va a hacer conforme a la era patriarcal, ese sistema de adoración. Entonces están introduciendo cosas que son de la ley, que estaban establecidas bajo el antiguo pacto, que ya fue abolido, que ese pacto era una sombra. Ahora Jesús estableció un pacto mejor, con mejores promesas y un sistema de adoración. Entonces nosotros no podemos pasar por encima de ese acuerdo, de ese pacto. Si Jesús dice que yo debo adorar de esta forma en este tiempo, yo no puedo tomar nada que venga de aquí, de este otro sistema, porque estaría presentando fuego extraño. Eso fue lo que le pasó a Nadia Abiud. ¿Ok? Entonces, bueno, cualquier cosa, eso lo podemos seguir viendo en otros estudios para que usted tenga un poco más de conocimiento sobre lo que es la adoración bajo el nuevo pacto. Muy bien, adorar en espíritu y en verdad, ya lo leímos. Mas ahora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Entonces yo tengo que entender, yo tengo que estar claro en mi entendimiento cómo debe ser la adoración a Dios, para que mi adoración a Dios sea aceptable, incluso la actitud en la que yo vengo a presentar mi adoración, ¿sí? Debe ser aceptable a Dios. Yo puedo estar aquí años, pero si mi actitud no es la correcta, esa adoración no llega a la presencia de Dios. Si yo no adoro a Dios como Él lo establece en su palabra, esa adoración no llega a Dios. Vamos a ver cositas como esas más adelante. En el Nuevo Testamento, vemos el caso de la mujer en la casa de Simón el Mago. Simón el Mago no, perdón, en la casa de Simón el Fariseo. Este es otro personaje que conseguimos mucho por aquí, Simón. Nombres, acaso vemos por ahí nombres comunes. ¿Ok? En la casa de Simón el Fariseo llega Jesús, tienen una cena, están comiendo, y llega una mujer, dice la Biblia que es pecadora. Si alguien está tomando nota, Lucas capítulo 7, versículo 36 al 47, está ese ejemplo de la mujer en la casa de Simón. Y entonces la mujer como pudo, llegó allá donde ellos estaban reclinados en la mesa y empieza entonces y lleva un perfume de alabastro y lo parte y se lo echa a Jesús. Y en el acontecimiento vemos que ella está llorando, que ella está enjugando sus pies con lágrimas, los está lavando, los está secando con sus cabellos, los está besando y le está ungiendo con ese perfume. Y entonces es impresionante la lectura, yo se las estoy parafraseando acá porque Simón dice, si este fuera profeta, se daría cuenta quién es esa mujer pecadora. Y entonces en ese momento Jesús le dice, Simón, tengo algo que decirte. Ah, dime, maestro, ¿qué crees tú? Hubo un acreedor que tenía una gente que le debía algo y le debían mucho dinero. Uno debía, no sé, 500,000, otro 50,000. Le perdonó la deuda a los dos. ¿Quién crees tú que le amará más? Bueno, el que le perdonó más, bien ha juzgado. Este era un fariseo, bien ha juzgado. Bueno, mira, yo vine a tu casa, entré a tu casa, no me diste beso, entré a tu casa, no me ungiste con aceite, entré a tu casa, no lavaste mis pies. Y desde que esta mujer llegó, ha estado enjugando mis pies, ha estado besándolos y secándolos con su cabello. Desde que yo llegué, pero tú no hiciste eso. A mí me llama mucho la atención porque el fariseo, este, pensó eso y Jesús le pregunta eso. Entonces, como que si tú estás en tu mente y es que porque me escuchó lo que dije. Y recuerden que Jesús todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede y está en todas partes. Entonces, se consigue con eso. Jesús le dice que al que se le perdona mucho, mucho ama. Y al que se le perdona poco, poco ama. Y vemos entonces la gratitud y el agradecimiento y el amor con que esta mujer hizo eso con Jesús. Después vemos el caso de los 10 leprosos. El caso de los 10 leprosos, gritan, llaman a Jesús. Jesús les dice, los va a sanar, le dice, bueno, vayan, preséntense ante el sacerdote. Y cuando ellos van en el camino, mire, una persona leprosa, hay leprosos que son de pies a cabeza. Esos son, incluso la lepra puede llegar hasta el hueso. Y una persona leprosa es una persona inmunda. Y apenas la persona sabía que era leproso, tenía que salir corriendo por la calle donde llegaba diciendo inmundo, inmundo, inmundo. Y esa persona no estaba dentro de la ciudad. Ellos eran aislados y echados fuera de la ciudad. Y vivían fuera de la ciudad. O sea que dejaban de tener contacto físico con su esposa, con sus hijos, con su familia. Ahí sí tenía que haber un tremendo distanciamiento. Nadie podía tocarlo porque se contaminaba. Y había, bueno, leyes sobre la lepra en Levítico y en el Antiguo Testamento. Usted va a encontrar ese tipo de leyes y va a ver lo que es un leproso, puede revisarlo por allá y ver cómo esa gente vivía. Entonces imagínense todo lo que ellos pasaban, todo lo malo que ellos pasaban. Entonces, van directo a presentarse al sacerdote y por el camino son sanados. Su lepra se quita, quedan como nuevos, sin lepra, sin nada. ¿Y qué les parece? Se devuelve a darle gracias a Dios. ¿Ok? Ese hombre era samaritano. Los demás, seguro eran judíos, no vinieron a darle gracias a Dios. Y entonces ahí está el detalle. Cómo ellos presentaron su adoración
en ese momento, en este caso a Jesús, pues. La mujer con el perfume hizo todo ese gesto y este varón samaritano se regresa y muestra su adoración a Jesús y lo hace de esa manera. Entonces, ¿cómo lo hicieron? De corazón, lo hicieron con amor y con gratitud. ¿Ok? Adorar en espíritu es tener una actitud correcta y eso es lo que debemos hacer. Yo cuando vengo a adorar a Dios a la iglesia, yo debo venir dispuesto y debo tener una buena actitud. Ok, yo debo venir a presentar mi adoración a Dios con amor, de corazón y con gratitud. O sea, yo no puedo llegar aquí el día domingo a contender, a pelear, a reclamar, a que porque no me vieron, no me saludaron, no me atendieron. Llegamos con una actitud incorrecta. Dios no se agrada de esa adoración. Incluso, no estamos, porque eso pasa porque no estamos enfocados en Dios. Estamos enfocados en nuestras propias necesidades. ¿Ok? Algún hermano una vez me decía que él llegaba y se sentaba y nadie lo saludaba. Él me hizo el reclamo de que nadie lo saludaba. Hermano, yo voy a esa iglesia, y hermano de la iglesia, yo voy a esa iglesia, nadie me saluda. Y la persona llegaba y se sentaba y se aislaba. Tendría sus razones. Y yo le decía, mira, cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿verdad? Primero que tenemos que ir con una actitud correcta y que venimos a adorar a Dios, nosotros no vamos a ser asistidos, hermano. Nosotros vamos a asistir. Cuando yo llego a la iglesia, yo debo venir con una buena actitud porque yo vengo a adorar a Dios de corazón, con amor y con gratitud. Entonces yo soy el que tengo que llegar y asistir. O sea, yo no voy a esperar que nadie venga a saludarme, yo voy a saludar, yo me voy a socializar con la iglesia. Eso es la buena actitud que tiene que existir. ¿Ok? No esperar que la gente venga a buscarme, venga, o no sé si lo hacían por probar algo, pero... Y sin embargo, de todas maneras, cada uno de nosotros, si cada uno de nosotros hiciéramos eso por hablar de una actitud a la hora de estar acá, porque esa actitud se enfoca es en la persona, en que yo necesito que me atiendan, que me vean, que me presten atención, y resulta que yo no vengo aquí a eso, hermano. Yo aquí vengo, incluso yo aquí no vengo a, aunque lo hacemos, nosotros aquí salimos llenos, salimos con un gozo increíble, porque pasamos una semana fuera de acá, donde hay mucho problema, mucha necesidad, y llegar a la iglesia, hermano, es como llegar a un oasis. Esto debe ser como un refrigerio, como un Edén, donde tú te sientas bien, hable con tus hermanos, le cuentes lo que te pasó esta semana, bueno o malo, él te puede ayudar en lo malo, en lo bueno te pueda seguir fortaleciendo, que tú puedas hablar del trabajo evangelístico que hiciste, que fuiste a la charla, que aprendiste esto. Este lugar de adoración es un momento para eso. No es un momento para venir a pelear, a reclamar, a discutir por opiniones o porque me vieron mal o no me saludaron. Ya hay una mala actitud y la mala actitud es porque el enfoque es en mí. Es más, yo aquí no vengo, aunque ya les dije, sí lo tenemos, yo aquí no vengo a buscar satisfacción personal por la adoración, por las canciones que hicieron y por lo que se dijo y todo eso, no. Yo aquí vine a presentar mi adoración a Dios. Y yo tengo que, lo más satisfactorio que yo puedo tener ahí es que yo presenté a Dios mi adoración como a Él le agrada y Él la aceptó. Aquí no venimos a satisfacernos a nosotros mismos, venimos a satisfacer a Dios con nuestra ofrenda, con nuestra actitud, con nuestra adoración. Si yo tengo eso claro, no tengo problema. Pero si vengo con una mala actitud, enfocado en mi persona y no en Dios, me voy a frustrar. Porque me hice una expectativa que no era. Si la expectativa de ese hermano fuese, yo voy a llegar allá, voy a saludar a todos los hermanos uno por uno, voy a invitar que pueda para mi casa esta semana, yo voy a ver si puedo ir para la casa del otro, voy a ver qué puedo ayudar en el local, a trabajar, a colaborar, a ver qué puedo hacer. Ese hermano, y lo hizo y se va a ir bien. Pero si viene con la actitud esperando que le den, que le busquen, que lo llamen, que le hagan y no lo hicieron, se va a ir mal porque no se cubre su expectativa. Si tu expectativa es venir a adorar a Dios en espíritu y en verdad, como a Él le agrada, usted se va a ir de aquí chévere, porque hizo lo que a Dios le agrada. Entonces hay que tener cuidado con el enfoque, ¿ok? Tiene que estar enfocado en Dios. A la hora de la adoración, hermano, no podemos estar distraídos. Recuérdense que la adoración debe ser de corazón, con amor y con gratitud, ¿verdad?
la adoración en espíritu. Entonces yo no tengo que estar distraído, yo tengo que tratar de evitar cualquier agente distractor y eso es difícil para nosotros, pero hay que hacerlo, hay que estar concentrados, centrados, ¿ok? Cuando estamos cantando, aquí cantamos sin instrumentos, lo hacemos a capela, porque así lo ordena el sistema de adoración en espíritu y en verdad del nuevo pacto. Entonces, yo no puedo estar cantando, ¿sabe? Como que repitiendo las palabras, ¿ok? Yo debo, más bien cantar con el entendimiento. Yo lo comentaba temprano, y es que por lo menos los que le toca preparar los cantos, en este caso esto es para los líderes y que todos nosotros deberíamos hacer eso también. Todos nosotros deberíamos en la semana estar cantando alabanzas. ¿Cuántas veces en la semana usted está cantando? Mire, nosotros tenemos, aquí funciona el Instituto ILEP. Este es el espacio del instituto. Todas las mañanas hacemos un devocional. Todas las mañanas por lo menos 3 cantos hacemos. Entonces ahora tenemos una modalidad que estamos colocando música de la iglesia, de hermanos que por lo menos 3 canciones las escuchamos en la mañana. Y de paso nos las vamos aprendiendo. Entonces cada semana vamos a escuchar 3 canciones. En la mañana, podemos hacerlo en la tarde también. Y es con ese propósito, de aprender. ¿Cuánto estamos nosotros en nuestra casa escuchando música? Para que cuando lleguemos acá podamos presentar, cuando cantemos, porque el canto y la alabanza es parte de la adoración, ya lo vamos a ver al final, sea, y que todos cantemos y que todos ofrezcamos ese fruto de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces a veces se nota que hermanos no cantan. Eso está mal. Todos debemos cantar, porque la Biblia enseña que yo debo presentar a Dios sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Entonces, todos deben cantar. Eso se aprende en la casa. ¿Ok? Bien sea que usted escriba los cantos, bien sea que usted tenga por ahí un pendrive y nosotros le coloquemos la música de cualquier forma. Entonces, yo le decía a los muchachos que dirigen canto que usted no me puede dejar de hacer la presentación, esa presentación, hacérmela en la mañana aquí. No. Eso es algo que usted tiene que preparar, traerlo preparado, porque eso es parte de su adoración. Y entonces ya usted la practicó, la ensayó, porque cuando usted elige un canto, usted está expresándole algo a Dios. Cuando yo elijo una canción, yo cuando hago mis presentaciones, yo las escojo, yo hasta pienso qué canción voy a meter después de la ofrenda, antes de la lectura. ¿Sabe? Yo pienso en la canción, porque yo quiero transmitirle algo a Dios con esa canción. Y no solamente quiero transmitírselo yo, quiero que ustedes lo hagan también conmigo, me acompañen a eso. Eso es hacerlo con el entendimiento, eso es hacerlo con una buena actitud. No hacerlo repetitivamente o mecánicamente porque yo me sé la canción y como yo me la sé, yo vengo y me paro aquí y zumbo 2, 3 cantos porque yo me la sé. No, recuérdate, debe ser con amor, con el corazón y con gratitud. Y ahí podemos aplicar eso. Eso debemos hacerlo en nuestras casas, ¿ok? Aprender a generar ese patrón. Otra cosa, cuando estamos orando y nos quedamos dormidos, imagínese usted, ¿ah? Cuando nos damos cuenta, ya han pasado muchas cosas y a lo mejor están despidiendo. Usted se quedó dormido ahí. No hay una buena actitud. No sabes qué se está diciendo. No sabes qué se está cantando. No sabes qué se está leyendo. No sabes qué te están diciendo. Porque no estás bien enfocado en Dios. Te estás quedando dormido, estás repitiendo solamente lo que te dicen, no entiendes lo que estás expresando. Y eso pudiera ser que mi adoración en espíritu no sea aceptable. ¿Ok? Mira, es tremendo decir esto, pero es porque no nos importa. Porque cuando te importa algo, tú estás pendiente, lo haces bien, con dedicación, con amor, con esmero. Le pones un detallito, le haces un arreglito. ¿Cuánto más la adoración para Dios? ¿Ok? Vamos a pasar ahora al punto de adorar en verdad. Mire, es grave, muy, muy grave la ignorancia. ¿Ok? Los israelitas y el pueblo de Israel fue exiliado por eso. ¿Ok? Porque adoraban a dioses falsos. O sea, tenían una falsa adoración. La idolatría los llevó al exilio. Recuerden que los de Israel no regresaron del exilio y de ahí nacen los samaritanos. Y los de Judá tuvieron 70 años en Babilonia y ellos sí regresaron en 3 contingentes. ¿Ok? Ellos regresaron. Entonces, mire, hay muchas personas, miles de personas que en este tiempo solamente adoran o hacen cosas porque ven simplemente que los demás lo hacen. Solamente por eso. Y entonces simplemente se meten
en el lote y hacen lo que los demás hacen solamente porque vieron a los demás hacerlo. Entonces están adorando a Dios sin el conocimiento pleno incluso. Mucha gente en este tiempo está adorando a Dios sin el entendimiento, sin el discernimiento, sin el conocimiento pleno. Están presentando un fuego extraño y ni siquiera se están dando cuenta. Pero cuando usted entra en la palabra de Dios y empieza a estudiarla en el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta cuál es la adoración que a Dios le agrada. Y entonces usted va a poder hacerla como Dios manda. ¿Ok? Había una historia por ahí, esta historia la hacen de diferentes formas. Está la historia de la mujer que agarraba y el pescado lo picaba por la cola y lo ponía en el sartén. Y está otra que aprendimos en estos días, que era la mujer que picaba el pernil y lo metía en el horno. ¿Ok? Entonces, la hija pregunta que por qué ella picaba el pernil. Los mexicanos le dicen pierna, en otras partes le dicen pierna. Que ella picaba la pierna y la asaba porque la picaba en dos. La mamá no sabía. Y era algo que venía de generación en generación y la mamá no sabía. Pero hubo alguien que se interesó a saber por qué pasa eso, por qué hacen eso. Entonces, no sé, mi mamá, mi abuela, eso, toda mi familia lo ha hecho. Entonces la niña fue y preguntó a la abuela. Y entonces resulta que era una tradición que había porque hubo alguien, un antepasado de esa familia, que cuando le tocaba hacer eso, picaba el pernil y lo metía en el horno. Y ustedes saben cuál era el asunto, era que la pierna no cabía en el horno, era pequeña, era grande y el horno pequeño. Entonces para que pudiera entrar tenía que meterlo. Pero la familia hizo eso como una costumbre y los que estaban adelante ni siquiera sabían por qué era eso. Hoy pasa lo mismo. Mucha gente está adorando a Dios sin saber de dónde viene eso. Pero cuando alguien se toma la molestia de investigar, va a decir, no, mira esto, eso se puede meter entero, yo tengo un horno grande. Había un rey llamado Josías que venían adorando a Dios mal. Pero resulta que, creo que se llamaba Hilcías, un sacerdote, encontró el libro de la ley lleno de telaraña por allá metido en el templo, que lo tenían abandonado. Y se dan cuenta lo que el libro dice. Y automáticamente Josías hace una reforma religiosa, repara el templo, lo pone en funcionamiento y celebra la Pascua con el templo y restaura la adoración a Dios, la verdadera adoración a Dios. Porque en lo que él lee el libro se da cuenta que estaban haciendo mal. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando yo me dé cuenta que mi adoración a Dios está mal y que lo estoy haciendo no como a Dios le agrada, sino como me enseñaron, y yo sigo siguiendo ese patrón, yo tengo que arrepentirme de eso y empezar a adorar a Dios como a Dios le agrada. ¿Ok? Entonces, eso pasó con esa historia de la pierna o el pernil asado, que lo picaban para meterlo, y así mucha gente lo está haciendo hoy día. Mire, Romanos capítulo 10, acompáñeme allá, Romanos capítulo 10, aquí lo mismo pasaba con los judíos, en algunos casos, pero aquí en Romanos capítulo 10, vamos a leer desde el 1, dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y eso le escribe Pablo a los hermanos en Roma. Pero él tiene anhelo en su corazón y su oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, ¿qué está pasando en este caso? Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esa palabra ciencia, hermanos, es epinoxi. Y la palabra epinoxi denota un conocimiento total, un discernimiento, un reconocimiento. Y eso tenemos que tenerlo nosotros, ese conocimiento. ¿Ok? Cuando uno va a adorar a Dios, tiene que hacerlo con el entendimiento, con el conocimiento pleno. Nadadía vio cuando quemaron ese incienso que Dios no le había mandado, aunque los tenían que saberlo, porque eso está prescrito en la ley. No lo hicieron. Presentaron un fuego extraño y Dios lo castigó por desobediente. Dios lo castiga por desobediente. Y casos como ese, en el Antiguo Testamento usted ve muchos. Solamente que hoy no pasa lo que pasa en el Antiguo Testamento. Imagínense usted si hoy pasara eso.
que por yo presentar una adoración a Dios que no le guste, todo el mundo cae muerto. Pero yo tengo que tener el conocimiento. Para eso está la Biblia, para eso está el Nuevo Testamento, para eso está la palabra de los apóstoles, porque eso fue lo que Jesús nos dejó a nosotros para que perseveráramos en ella, para que estuviéramos firmes. No la palabra de Moisés, no la palabra de los profetas, no la ley, la palabra de los apóstoles. Eso lo dice Jesús bien claro. Y Dios dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y el Antiguo Testamento, quiero que sepan, es una sombra de lo que había de venir. O sea, eso iba a tener su fin. Muy bien. Entonces, epinoxi, conocimiento total, pleno, discernimiento. Cuando Josías se da cuenta que no lo está haciendo como es, el hombre hace una reforma inmediata. Así debemos hacer nosotros también. Mire, la ignorancia es algo súper grave. Oseas lo menciona, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que cualquier holocausto. Más que cualquier holocausto, más que cualquier sacrificio. Un holocausto era un sacrificio que se quemaba completamente para Dios. Las ofrendas se quemaban para Dios. Una parte Dios la designaba para el sacerdote y otra parte era para el que llevaba la ofrenda y su familia. Pero el holocausto era, o sea, más que un sacrificio que se queme por completo a Dios, Dios dice, quiero conocimiento de Dios. Quiero que la gente sepa quién soy Dios. Eso es lo que yo quiero. Y la única forma, hermanos, es que usted lea la Biblia, estudie la Biblia y aproveche la oportunidad para ofrecerle a cada uno de ustedes. Están a la orden, disponibles ya estudios bíblicos para que usted pueda estudiar en su casa. Le sacamos su copia, se la entregamos, usted lee su curso, me responde las preguntas y yo le vuelvo a entregar otra lección hasta que lo termine. Hasta diplomita y todo le vamos a dar, porque necesitamos tener conocimiento pleno. Yo animo a todos los hermanos que ya tenemos un instituto funcionando acá, para que el próximo año usted saque tiempo y se ponga a estudiar en el instituto. O que para la próxima generación que pase este curso podamos tener otro grupo de alumnos estudiando en el instituto. Aquí le vamos a tener todas las herramientas necesarias para que usted estudie. Aquí va a tener el internet, va a tener una computadora asignada, va a tener material de apoyo y todo lo que podamos hacer por usted para que usted estudie y llegue a un conocimiento pleno de la palabra de Dios, nosotros lo vamos a hacer. Porque no queremos que nuestro pueblo perezca por falta de conocimiento. Ese es el gran problema del pueblo de Dios. Entonces yo les animo a que se pongan a estudiar. Y bueno, yo creo que no es primera vez que se lo digo, ¿cierto? Toda la vida lo he hecho, siempre. Aparte de eso, que tenemos evangelistas a tiempo completo que pueden ir a estudiar con usted, porque podemos hacer estudios particulares. Y muy pronto también lo estamos preparando, vamos a empezar a hacer nuestras reuniones de estudios aquí en el local de la iglesia. ¿Sabes? Nos vamos a organizar, estamos esperando que las cosas vayan mejorando. Muy bien, nos queda poco. Mira, adorar en verdad es hacerlo de acuerdo a las enseñanzas de Dios conforme al conocimiento. Es hacerlo conforme al conocimiento. Abraham llegaba a un sitio, tuvo una conversación con Dios, ahí presentaba su sacrificio, su adoración. De repente iba, venía, volvía a pasar por el sitio y lo volvía a hacer. Bajo el sistema levítico de adoración se hacía en el tabernáculo y se hacía en el templo. Pero cuando el reino de Israel se dividió, después de Salomón, que gobernó su hijo Roboam, y llegó Jeroboam, que eso era también parte del plan de Dios, Jeroboam estableció incluso un culto, está en Primera de Reyes capítulo 12 versículo 32, él estableció una fiesta solemne en Betel, donde se adoraba. ¿Ok? El hombre agarró y estableció un día para una fiesta solemne. Él se salió de la norma, presentó un fuego extraño. Él rompió todos los parámetros, todo. Él lo hizo porque había división entre Judá e Israel y resulta que estableció de paso dos sitios, puso un becerro en Dan, otro en Betel, para que la gente no fuera a adorar a Judea. Y entonces eso los llevó al exilio también. Ese pecado de Jeroboam se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento. Por esa causa fueron exiliados, porque presentaron una adoración que no es agradable a Dios. Y él hizo eso para que los israelitas del reino del norte no bajaran a adorar a Jerusalén,
que está en Judea, en el reino del sur. ¿Ok? La adoración en espíritu y en verdad es personal. Mi relación con Dios no depende de ninguna persona, hermano. Su relación con Dios no depende de ninguna persona. ¿Ok? El agradarle a Dios depende solamente y únicamente de usted. No depende del hermano que tiene al lado, del que no lo saludó, del que no lo vio bien. Depende de usted, de más nadie. Yo no voy a rendir cuenta por su adoración a Dios. Usted lo va a hacer. Por lo tanto, debe haber una buena actitud de corazón, con amor y con gratitud. Si esas tres cosas no están, sería muy difícil que usted pudiera presentar una buena adoración a Dios. ¿Ok? La relación con Dios es personal. Nadie va a dar cuenta por mí. ¿Cómo adoramos en espíritu y en verdad? ¿Cómo adoramos en la iglesia de Cristo? Según la palabra de Dios. Primero y principal, ya lo vimos, Santa Cena, parte de la adoración, parte de la adoración. Y centro de la adoración es recordar, conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo por nosotros. ¿Ok? Eso es lo que nos mueve aquí. Eso fue lo que nos movió a nosotros a ir a sus casas, a sus sectores, para que usted no dejara de congregarse. Porque eso es lo principal en el centro de la adoración. Es como que usted llegara a presentar bajo el sistema levítico de adoración un sacrificio de un cordero y llegara sin cordero allá. Llegué sin cordero. ¿Ve qué consigo por ahí? No. Segundo, la oración. Ya vimos la oración que estuvimos haciendo durante el día. Tercero, la ofrenda. La ofrenda es parte de la adoración. No se les puede olvidar, siempre se lo recuerdo. Es parte de la adoración. Usted, según haya prosperado, debe poner aparte algo para que cuando usted llegue acá, ya trae su ofrenda preparada. Su ofrenda usted no la puede sacar de bolsillo aquí en este momento. Ve cuánto, ay, Dios mío, ¿cuánto es que voy a dar? No está preparando la ofrenda. 1 Corintios 16 habla, dice que como ordené en las iglesias de Galacia. Tiene que haber un orden. Ya usted trabajó en la semana, o trabajó cada 15 días, o trabajó mensualmente, como dice el hermano, porque hay varios que cobran mensual, otros quincenal, otros semanal, otros a diario. Bueno, ponga aparte algo. La ofrenda es parte de la adoración. Nadie, el que deje de ofrendar, está haciendo la adoración incompleta. Siempre se los he dicho. Tiene que poner aparte algo. Si usted se propone en su corazón poner aparte algo, no va a tener problema en esa parte de la adoración. Si usted viene a adorar a Dios y no participó de la cena, pasa lo mismo. La adoración está incompleta. La adoración está incompleta. Porque eso forma parte de la adoración. Dijimos que la adoración estaba compuesta, de repente públicamente, con rituales específicos. Eso es lo que se hace acá. Santa Cena, oración, ofrenda, el estudio de la palabra de Dios, lectura y estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y las alabanzas, cantar, ofrecer sacrificio de alabanza, por eso todos deben cantar. Si yo vengo para acá y no canto, estoy haciendo lo mismo. Mi adoración no va a ser aceptable a Dios, porque no estoy ofreciendo el sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesan su nombre. Todo esto se debe hacer, hermanos, todo esto se debe hacer con una actitud correcta. Si usted tiene el conocimiento de cómo es, y ya se lo estamos diciendo, si usted tiene alguna falla en cualquiera de algunos de esos puntos de la adoración, tiene que corregirlo por el bien suyo y para que agrade a Dios como debe ser. Y lo otro y último es que se debe hacer en comunión. No se puede hacer solo. Usted no puede presentar su adoración a Dios solo en su casa o porque se fue para la playa o porque se fue a otro sitio. No, este es el lugar de adoración. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Ok? Porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. Porque Dios es espíritu, ¿verdad? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Dios me lo bendiga.